Hola, buen día. Ha causado mucha polémica la encíclica Fratelli Tutti, todos hermanos y hermanas, la fraternidad universal del Papa Francisco. Es un documento largo, poético, largo poema, donde hace el Papa Francisco una síntesis de toda su enseñanza social, de su magisterio pontificio, como maestro de la fe. Esta larga encíclica para mí es como la segunda parte de Laudato Si. En Laudato Si nos invita a toda la humanidad a volver a entrar en armonía con la creación, con la Pachamama, con el cosmos. Y en esta nueva encíclica nos invita a entrar en armonía entre nosotros, la humanidad, con la especie humana. Es una invitación profunda, seria. La vida no puede seguir igual, y la vida política y económica, sobre todo después de esta pandemia. Tiene que haber nuevas relaciones políticas y económicas. Es un llamado de atención fuerte. Un papa que toma una larga tradición, la tradición social católica romana, larguísima. Tiene citas de dos padres de la Iglesia. Los padres de la Iglesia son los fundadores de esta doctrina cristiana, los primeros que dan doctrina y escriben. Ahí las mujeres perdieron. Es polémico desde el título, pues en italiano, Fratelli Tutti, es amplio, es como en el castellano decir todos, pero lo que no se nombra no existe. Pareciera que las grandes ausentes son las mujeres y la Iglesia. Yo lamento que no hay un capítulo en la encíclica dedicado a la Iglesia. Pareciera que la Iglesia no está dentro del mundo, pareciera que la Iglesia es una gran fraternidad y sororidad, y los problemas que la encíclica detecta en el mundo son los mismos problemas que vive la Iglesia Católica Romana. Un papa con serios conflictos desde hace muchos años, conflictos muy serios de hermandad en la Iglesia Católica. Por eso llega a Francisco, por los conflictos muy serios de esta institución, conflictos de la curia romana, conflictos económicos, conflictos de mentiras, conflictos de convivencia, donde el problema de las mujeres no se quiere tocar ni se quiere resolver. Pareciera que sí, fraternidad es de hombres, frater en latín es hermano, falta sor, hermana, sororidad. Sí, desde el título hay un problema serio, pareciera que el mundo es solo de hombres. En italiano es más amplio, es como en castellano, decir todos implica a las mujeres, pero yo insisto, lo que no se nombra no existe, habría que decir todos y todas. Por eso yo más bien hablo de fraternidad y sororidad, todas y todos en el mundo. Y en la Iglesia, falta el capítulo dedicado a la Iglesia. Tenemos problemas serios y parece que la Iglesia fuera de otro mundo. Él es líder de la Iglesia. Yo sé, el Papa en esta encíclica no le está hablando al ombligo, en la Iglesia Católica, le está hablando al mundo. Pero hubiera sido bueno un capítulo hablado a su Iglesia, hablando a la Iglesia Católica, que tiene problemas muy serios. Los problemas que él detecta en el mundo están dentro de la Iglesia Católica, un patriarcalismo fuerte, un machismo, una minusvaloración de las mujeres. La Iglesia es el gran ausente y los problemas que la Iglesia tiene hoy. Y uno de los graves problemas es el asunto de género. Tenemos un problema serio de género las mujeres. Fuera de eso, lamento esas son ausencias. Lo que tiene está bien dicho. La encíclica, yo agradezco profundamente al Papa su magisterio. Esta encíclica es histórica. Esta encíclica marca el papado. Laudato Si y Fratelli Tutti marcan la historia del papado del siglo XXI. Francisco empieza fuerte, es un llamado, es un papa de la armonía. No en balde el nombre de Francisco. Y lo que quiero compartir con ustedes este mediodía son ejes. ¿Qué ejes atraviesa toda la encíclica? Tiene 8 grandes capítulos, no voy a ir hablando capítulo por capítulo, más bien qué ejes encuentro yo que atraviesan todo a lo largo y ancho de la encíclica. El primer eje es el dinamismo universal del amor. Es un eje que va a encontrar usted a lo largo de los 8 capítulos. En algunos capítulos va a tener mayor énfasis. El segundo eje es la relación entre lo local y lo universal. Aquí va a hablar muy fuertemente de la inmigración, dirigido a Europa y América Latina.
los problemas serios de inmigración que están en el mundo. Entonces, decir, el Papa hace un llamado de atención. El tercer eje es la arquitectura y artesanía del encuentro, el mundo del diálogo. El cuarto eje es la dignidad de cada ser humano más allá de las circunstancias. Y va a ser tan fuerte este eje que el Papa hablará del asunto de la pena de muerte. El quinto eje, el más polémico, es el quinto eje que atraviesa toda la encíclica. El destino universal de los bienes. Dirá el Papa, no es derecho primario la propiedad primaria, la propiedad privada, es derecho secundario. El derecho primario es el destino universal de los bienes. Y aquí se va a basar en la larga tradición católica, los padres de la Iglesia. San Juan Crisóstomo, estamos hablando del siglo IV, para que no digan que el Papa es comunista. El Papa agarra una larguísima tradición católica, cristiana, el destino universal de los bienes. Dice San Juan Crisóstomo y lo cita, cuando usted da una caridad, a ese pobre no le está dando de lo suyo, le está devolviendo lo que alguien le robó, usted, su padre o sus abuelos, para que no se crean mucho los que dan limosnas y caridad. Es fruto del hurto los que acumulan. Es muy fuerte, este tema es el más polémico, pero no es invento de Francisco, ni lo podrán acusar ni de masón, porque habla de la fraternidad universal, ni de comunista. Es el catolicismo y la doctrina social muy fuerte, conoce muy bien todas las encíclicas. Quienes le ayudaron a hacer el esquema de este documento son conocedores de la doctrina social de la Iglesia. Francisco retoma a Tomás de Aquino. El sexto eje, la promoción humana a través del trabajo, tendrá una buena teología del trabajo esta encíclica. Y el séptimo, la necesidad de una sana política. Si el mundo cambió con la pandemia, la política debe cambiar y necesitamos una sana política. El neoliberalismo ha hecho mucho daño a la humanidad, dice. El mercado no lo resuelve todo. Son los 7 ejes que atraviesan toda la encíclica. Vamos a ir analizando someramente eje por eje. Tenemos que ir analizando los ejes, es decir, cómo está esto. Entonces decía que es un documento intenso, apasionado, muy fuerte. El primer eje, el dinamismo universal del amor. El mensaje es referente al amor fraterno y sororial. Nos recuerda su verdad fundamental. Nadie puede experimentar el amor de vivir sin rostros concretos, sin historias. A quienes amar. Aquí hay un secreto de la verdadera existencia humana, dirá en el número 87 de esta encíclica. No se trata de un documento sobre la caridad en general, no se trata de dar limosnas, sobre el amor tampoco en general. Es el amor de hermanos y hermanas en su dimensión universal, en su apertura a todas y todos, a partir de una primera apertura, y él le va a llamar bellísimamente a lo largo y ancho de la encíclica, la amistad social. De esto va a hablar. No es del amor, sino de la amistad social. Tenemos que tener en la humanidad una amistad social. Y la amistad social pasa no solo por el sentimentalismo, buenas intenciones, pasa por la política y por la economía. Explica que su propia naturaleza del amor se va dilatando y nos pone finalmente en tensión hacia una comunión universal. Nadie madura ni alcanza su plenitud, dirá en la encíclica, aislándose. Por su dinámica específica, el amor reclama una creciente apertura, una siempre mayor capacidad de acoger a los otros y a las otras. Nunca acaba de integrar a todas las periferias hacia un sentido pleno de pertenencia mutua, con toda la humanidad, creyentes y no creyentes, gordos y flacos, blancos y morenos, altos y bajitos, flacos y gordos. Ya en la exhortación apostólica sobre la familia, el amor y Leticia, había invitado a abrir el amor de la pareja a una realidad más amplia. Dice en el número 183 del Amor y Leticia: un matrimonio que experimente la fuerza del amor sabe que ese amor está llamado a sanar las heridas de los abandonados, a instaurar la cultura del encuentro,
a luchar por la justicia. El amor no solo es romántico, está llamado, dice el Papa, a luchar por la justicia. El Papa considera conveniente proponer esto al mundo, porque en este momento se encienden conflictos anacrónicos que considerábamos ya superados. Resurgen nacionalismos cerrados, exasperados, resentidos, agresivos, dirán el número 111 de esta encíclica. Si bien en décadas pasadas hubo avances a una Europa unida, a una integración latinoamericana, por ejemplo, dirá en el número 16 de esta encíclica, hoy la marcha dura y lenta hacia un mundo unido y más justo sufre un nuevo y drástico retroceso, porque impera una indiferencia cómoda y fría, y lo más terrible, esta indiferencia hoy es globalizada, hija de una profunda desilusión que se esconde detrás del engaño de creer que podemos ser todo progreso y olvidar que estamos todos y todas en la misma barca. De esto va a tratar en el número 30 de esta encíclica. La salida de la pandemia, en lugar de mejorar a la humanidad, corre el riesgo de agravar el cisma entre el individuo y la comunidad humana, dirá en el número 31. Este es el primer eje, que decíamos, el dinamismo universal del amor. El segundo eje, la relación entre lo local y lo universal. Se vuelve a profundizar esta relación. Es muy importante este eje. Va a la doctrina de Tomás de Aquino, este teólogo y filósofo dominico del siglo XIII. Va a echar mano. Es decir, cómo lo unívoco no sirve. Lo unívoco es lo que se cree único, mi verdad única, no diálogo con el mundo. Solo yo tengo la razón. Es decir, lo propio, los nacionalismos son unívocos, de cualquier tipo. Solo nosotros somos los buenos, el resto son los malos. En México está muy exacerbado eso. Lo equívoco es somos tan diversos que no hay nada en común. Que México se fracture en 5, en 15 México, si cada quien escoge a qué México quiere pertenecer, porque somos irreconciliables. Eso se llama el equivocismo. Tomás de Aquino rescata de Aristóteles lo análogo. No somos idénticos, somos semejantes. Y de allá el Papa va a hablar. Lo local es semejante a lo local de otro. No es idéntico, pero tendremos que buscar la unidad en la diversidad. Este es el tema de esta encíclica. Somos diversos, pero podemos tener una unidad. Unidad no es uniformidad. Es el respeto a lo diverso, a lo plural, a lo local y a lo universal. Somos de la especie humana, con diferentes dimensiones. No se trata de debilitar, dirá el Papa en la encíclica, el amor a la propia tierra, al propio pueblo. Al contrario, porque ese amor es un punto de partida de toda apertura sana. Aquí no se trata del falso universalismo, de quien necesita viajar constantemente porque no soporta el alma de su propio pueblo. Mexicanos hay muchos que viven añorando en Estados Unidos de Norteamérica y quisieran pasaporte gringo. Desprecian a su propio pueblo. Quien mira a su pueblo con desprecio establece en su propia sociedad categorías de primera y de segunda clase. En México es un ejemplo claro de esta discriminación. Gente blanquita con una media economía de clase media que desprecian a los pobres, desprecian lo popular. Por desgracia nací en México. Ellos quisieran ser belgas, suizos, y añoran y viven todavía en su... Pero no, porque allá serán de segunda en Suiza y en Bélgica. Pero aquí se sienten de primera. Esto es lo que el Papa dice. Yo lo ejemplifico a nivel local. De personas, y entonces la dignidad ya depende de a qué clase social perteneces, qué economía tienes, qué color de piel tienes, qué religión perteneces. De esta manera niegan que haya lugar para todos, dirán el número 99 de la encíclica. Por esta razón, el subtítulo de la encíclica incorpora la palabra la amistad social. No es asunto solo de buen corazón y de buenas voluntades, es social. Expresión muy querida por el Papa Francisco a la amistad social, que hace referencia a las relaciones dentro de cada sociedad. Dirá él, un universalismo autoritario, abstracto,
digitado o planificado por algunos y presentado como un supuesto sueño, nada más homogeniza, domina y explota. Termina quitando al mundo su variado color, su belleza, en definitiva su humanidad, dirá en el número 100 de la encíclica. Por eso es importante salvaguardar unidad en la diversidad, salvaguardar la unidad de la humanidad y salvaguardar la diversidad de la humanidad. Y este es el asunto que tenemos que resolver en México. Cómo salvaguardar la unidad nacional, todos y todas mexicanos, y cómo salvaguardar la diversidad. Somos 58 lenguas, 58 pueblos, diferentes iglesias, gente no creyente, de diferentes opciones políticas, pero tenemos que tener una unidad nacional. Este es el grave problema que plantea el segundo eje en toda la encíclica del Papa, lo local y lo universal. Salvaguardar la unidad, pero no a costa de la diversidad. Salvaguardar la diversidad, pero no a costa de la unidad. Aquí es un genio Tomás de Aquino siguiendo a Aristóteles en lo analógico. El mestizaje. Somos mestizos. Y cómo seguimos dialogando en una pluralidad, en un mundo plural como el nuestro y tan diverso. Por eso entiendo, la encíclica no solo está dirigida al mundo católico, está dirigida al mundo, a la unidad del mundo, en todas sus diversidades. En otra parte del documento, lamenta que algunos fomenten en sus países una autoestima nacional muy baja, esto lo dirá en el número 51, con lo cual se terminan cortando las raíces. Esto en definitiva daña a todo el mundo, porque un país que progresa desde su original sustrato cultural es un tesoro para toda la humanidad en el número 137. Pero el amor a lo local solo es sano y fecundo si es abierto, si no se cierra a los nuevos mestizajes. Los inmigrantes, aquí es fuerte el llamado a la Europa. Si se les ayuda a integrarse, son una bendición y una riqueza y un nuevo don que invita a una sociedad a crecer. Europa se está cerrando a este don de Dios, la emigración. Lo dirá en el número 135. Todo este número de la encíclica está dedicado al asunto de la emigración. Pero es un eje que atraviesa toda la encíclica. En algunos capítulos es más fuerte. Hoy es ingenuo pretender que un país pueda salvarse solo, que no le afecten el hambre y las miserias de otros lugares de la tierra. Nos afecta el hambre y la miseria de Centroamérica, que pasan en caravanas a Estados Unidos y nosotros la estamos haciendo de muro y de policías con la Guardia Nacional. Y hoy vemos con la detención del general Cienfuegos, la Guardia Nacional no es para combatir al narco, es para combatir y detener la emigración de Centroamérica. Vergüenza del gobierno mexicano, vergüenza de la Cuarta Transformación, vergüenza para México lo que estamos haciendo con nuestros hermanos. Es un llamado de atención esta encíclica. Ya que el presidente dice que admira mucho al Papa Francisco, pues yo lo invito a que lea esta encíclica y mire las barbaridades que está haciendo su gobierno con Centroamérica. La pandemia debería habernos enseñado eso. Necesitamos desarrollar esta conciencia de que hoy o nos salvamos todos o no se salva nadie. La pobreza, la decadencia, los sufrimientos de un lugar de la tierra son un silencioso caldo de cultivo de problemas que definitivamente afectarán a todo el planeta, dirá en el número 137. Y el tercer eje que atraviesa a lo largo y lo ancho de esta encíclica es la arquitectura del encuentro, el diálogo. Una vez más, aparece aquí de manera ineludible la cuestión de la cultura del encuentro, tan querida para el Papa Francisco. En esta encíclica adquiere algo a lo nuevo, una mirada nueva y un rico desarrollo, la cultura del encuentro. Advierte algunos riesgos de nuestra sociedad que pueden afectar el camino del verdadero encuentro. Por ejemplo, dirá, ojo con la comunicación virtual que hace creer que una pantalla basta para estar integrados. La necesidad de consumir sin límites es un problema serio, junto con la acentuación de muchas formas de individualismo. Sus contenidos, hoy las grandes palabras unidad, fraternidad, libertad, democracia,
se están vaciando de contenido. El Papa pone una voz de alerta y de alarma. Estamos vaciando de contenido la palabra democracia, libertad. Se vacían de sentido, se manipulan a partir de nuevas formas de colonización cultural. Una cultura mediática y virtual que tiende a exasperar, a polarizar. Lo estamos viviendo en México, la polarización, ya nos vemos como enemigos, se está perdiendo la unidad. Y a veces las autoridades que están llamadas a convocar a la unidad son las que están exasperando y polarizando. Hoy, por diversos caminos, se niega el derecho a otros y a otras a existir, a opinar. Todos somos respetables y necesitamos respetar nuestras miradas. Y la estrategia, dirá el Papa, es ridiculizar a la gente, caricaturizarlos, sospechar de ellos, cercarlos. Hoy la Inquisición no lo quema a usted y a mí en leña verde, quema nuestro derecho a la buena fama. No le hagan caso, está loco, no tiene valores, no tiene principios, las feministas son feminazis. Eso es lo que está hablando el Papa. La buena fama. Ridiculizamos, sospechamos, cercamos. Esto, el número 15 lo dedica desde la encíclica a este tema. Cuando no se caen en los movimientos digitales de odio, de destrucción, alertará en el número 43 de la encíclica el Papa sobre esto. Donde además dirá, con lo digital hoy todo puede ser espiado, vigilado. La vida se expone a un control constante. Así el respeto al otro se hace pedazos con lo digital, dirá en el número 42. No, el Papa en esta encíclica no está convocando a que regresemos al mundo de la caverna. Que hagamos una seria crítica y un análisis, que pensemos. La cultura del encuentro se está volviendo una utopía muy lejana. Al mismo tiempo, esta encíclica, este documento quiere advertir que no hay un camino de sano encuentro si la sociedad avanza en una creciente degradación moral, burlándose de la ética. La ética tiene su lugar. Sin ética estamos perdidos. Y ética no es la moralina, No es colección de no hagas porque te vas al infierno. No, la ética es dar razones de peso. La ética es del mundo de lo razonable, dar razones. Se vacía, dice, de la ética, de la bondad, de la honestidad, de la fe. Porque en definitiva, esa destrucción de todo fundamento de la vida social termina enfrentándonos unos contra otros para que pequeños grupos preserven sus propios intereses. Dedicará todo el número 113 de esta encíclica a este tema. Dedica un capítulo a la conversación social, a los consensos, a la gentileza que hoy se está perdiendo. Parece que todo es agresivo, todo mundo me odia, yo odio a todo mundo, todos son sospechosos, todos me quieren destruir, todos son enemigos. ¿Qué vida nos espera con esto? Decir, no sabemos escucharnos, valorarnos, qué razones tienes. Tomás de Aquino, yo leo la encíclica y me resuena, yo fui formado en la doctrina de Tomás de Aquino y me resuena Tomás. Por eso cuando acusan al Papa de novedoso, de estar inventando cosas, es de mejor tradición católica, es Tomás de Aquino lo que hay en esta encíclica, lo social. Tomás de Aquino tiene un tratado de la justicia y la suma teológica que yo año con año lo releo y le encuentro. Llevo más de 30 años leyendo el Tratado de la Justicia de Tomás de Aquino y leo esta encíclica y decir, es lo mejor, es un papa que conoce la tradición católica. Entonces, consensos, gentilezas, el orden a construir la amistad social. Y dedica otro capítulo al reencuentro, al perdón, a la arquitectura, dirá él, a un camino de curación de heridas, a la memoria social, un rechazo firme de toda guerra. Y en el último capítulo va a hablar de esto de las religiones. Un diálogo interreligioso es necesario. Paz entre las religiones. Hace una invitación profunda no solo al mundo católico, sino a todas las miradas espirituales y religiosas a entrar en un diálogo profundo en este proceso. El cuarto eje, la dignidad de cada ser humano, va más allá de las circunstancias. Un amor verdaderamente universal es abierto a todos, dirá, y a todas. Supone como trasfondo una convicción básica de todo humanismo, el valor inmenso
inviolable, inalienable de toda persona humana, la dignidad de cada ser humano, que nadie tiene derecho a ignorar o a dañar, dirá el Papa en este documento. Esta es una de las grandes claves del documento. Que alguien sea poco eficiente, que haya crecido con limitaciones, no menoscaba su inmensa dignidad como persona humana, ni el color de la piel, ni la orientación sexual, que no se fundamenta en las circunstancias, sino en el valor de cada ser. Cuando este principio no queda salvo, dice el Papa, no hay futuro, ni para la fraternidad, ni para la sobrevivencia de la humanidad. Este es fuerte, el número 107 de la encíclica. Por eso es inaceptable que determine mi dignidad y mis derechos el lugar del nacimiento, el lugar de residencia, que determina menores posibilidades de vida, de dignidad y de desarrollo, lo dirá en el número 121. El problema del rédito rápido, de las inversiones, aquí dirá todo lo neoliberalismo, no favorece a los ciudadanos, no se interesa ni en la tierra, ni en los pobres. Hay partes basurables, hay personas desechables en este sistema. Contra esto va el documento y esta encíclica. Es un clamor. La epidemia nos ha descubierto lo que estábamos viviendo. Personas y grupos basurables, desechables. Tienen dignidad, son hijas e hijos de Dios, nos recuerda el Papa, todos y todas. No está hablando de la gente católica, no está hablando de los que van a misa, de los creyentes, de los que cumplen los mandamientos. Todos y todas. Es decir, las partes de la humanidad parecen sacrificables en beneficio de una selección que favorece a un sector humano digno de vivir sin límites. Esto lo dirá en el número 18. De manera que los derechos humanos hoy no son iguales para todos, dirá en el número 22. El golpe duro e inesperado de esta pandemia obligó por la fuerza a volver a pensar en los seres humanos, en todos y en todas, más que en el beneficio de algunos cuantos, dirá en el número 33. Nada nos asegura que en esta pospandemia esta tarea tenga consecuencias reales y duraderas. Esta convicción sobre la ineludible dignidad de cada ser humano, que se presenta como un potente eje transversal de toda la encíclica, tiene muchas consecuencias concretas. Una de ellas lo dirá en el número 269, el firme rechazo a la pena de muerte. Francisco va a ir más allá del catecismo de la Iglesia Católica, donde acepta la pena de muerte. Él dirá, es inaceptable, porque va contra la dignidad. Y el quinto eje rector de este documento es el destino común de los bienes. Este es donde están en Estados Unidos los millonarios escandalizados. La derecha católica empresarial mundial tiene una cruzada contra el Papa. Este es el tema. El destino común de los bienes. Es la adecuada comprensión de la propiedad privada. Dirá el Papa, está subordinada y sometida al principio superior del destino común de los bienes. El mundo existe para todas y todos, porque todos los seres humanos necesitamos de la tierra, con la misma dignidad, dirá en el número 118. Recuerda una enseñanza católica muy consolidada. Junto al derecho de propiedad privada está el derecho más importante y anterior, el principio de la subordinación de toda propiedad privada al destino universal de los bienes de la tierra, y por tanto el derecho de todos a su uso de los bienes. Este es el número 123 fundamental en esta encíclica. Este principio del uso común de los bienes necesarios para la realización integral de las personas, incluido el de propiedad, y cualquier otro derecho, dirá en el número 120. Da un paso más. Aplica esta dimensión al amor y a la dignidad. Son como la propiedad, el amor y la dignidad es el destino universal, es para todos y todas, amor y dignidad. De toda persona más allá de su lugar de nacimiento, de su credo, de su condición sexual, dirá él, cada país es a mismo de los extranjeros, en el número 124. No nada más es de los de ahí, de los ciudadanos, es también de los extranjeros. Porque las diferencias de color, de religión,
de capacidades, del lugar de nacimiento, del lugar de residencia y tantas otras, no pueden anteponerse a su dignidad inviolable que exige que tenga las mismas condiciones para vivir de acuerdo con esa dignidad y para progresar como cualquier otro. Este quinto eje es fuertísimo, es el más polémico y es porque están atacando y acusando de comunista al Papa. Nada más contrario. Y él basa y cita a San Juan Crisóstomo. Estomeo en griego es boca. O sea, es un apodo Crisóstomo. El boca de oro. Era un obispo que predicaba fuertísimo en lo social, San Juan Crisóstomo, padre de la iglesia, allá en la Capadocia, en la actual Turquía. Entonces su apodo era el pico de oro, Juan el boca de oro. Entonces lo cita y cita Gregorio Magno. Hay muchísimos. Yo he dado muchos cursos, muchos años en el INDOSOC, Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana. 12 años di cursos sobre lo social en los padres de la iglesia. Por eso me gustó mucho encontrar en esta encíclica cómo el Papa fundamenta el destino universal de los bienes en la larga tradición de la iglesia primitiva. Y luego en la Edad Media Tomás de Aquino dirá, en tiempo de crisis no hay propiedad privada, todo es de todos. Y esto es catoliquísimo, es Tomás de Aquino, no es comunista. Pues al Papa no lo pones casi ni de comunista, ni de masón, ni que esté inventando, que esté yendo con la tradición de la iglesia. Este documento está rescatando la mejor tradición de la Iglesia Católica en lo social. El Papa es un digno heredero de los anteriores papas y de toda la tradición en el término de justicia, en el término de lo social. No está inventando, no es un hereje, porque lo van a acusar de todo. Como lo acusaron de panteísta por Laudato Si. Y yo no soy afecto a andar defendiendo el papado, soy muy crítico del papado, pero soy afecto por Tomás de Aquino, donde hay verdad, donde hay justicia, defenderlo. Y en este documento hay muchas cosas verdaderas. Ya hablé de lo que siento que carece el documento. Empecé hablando. Las carencias también las veo, pero lo que hay es muy bueno. Lamento las ausencias, ya lo dije. La gran ausente es la iglesia en este documento. Todos estos problemas que dice del mundo están en la Iglesia Católica Romana y no hay una palabra a su propia iglesia, como que la iglesia estuviera de maravilla en el asunto de la sororidad y fraternidad. Tenemos un problema serio, el de las mujeres, que no existen en el documento. Si hay ausencias, por eso yo no soy de idolatría del papado, pero sin embargo trato de ser justo. El documento es muy bueno en lo social, muy bueno, lo recomiendo. El eje 6, la promoción humana a través del trabajo. La dignidad de cada persona nos exige asegurar que todos tengan acceso a las condiciones mínimas, no solo de supervivencia, sino de dignidad. No se propone en el documento que las personas vivan de subsidios. El gran tema de esta encíclica es el trabajo. Asegurar a todos la posibilidad de hacer brotar las semillas que Dios ha puesto en cada uno de ellas y de ellos sus capacidades. Su iniciativa, sus fuerzas es el mejor camino para la existencia de la dignidad, dirá en el número 162. El trabajo es una dimensión irrenunciable de la vida social. Dice, la ayuda a los pobres con dinero debe ser siempre una solución provisional solo para resolver urgencias. En el número 168, reclama creatividad política y empresarial para acrecentar los puestos de trabajo en lugar de reducirlos, porque el liberalismo mete máquinas, mecaniza todo y reduce puestos de trabajo. La especulación financiera, con la ganancia fácil como su fundamento, sigue causando estragos, dirá. El mercado no lo resuelve todo. Y va fuerte. El dogma de la fe neoliberal se trata de un pensamiento, dice, pobre, repetitivo, que propone siempre las mismas recetas frente a cualquier desafío que se presenta. Ya no podemos seguir el neoliberalismo pobre, repetitivo, que siempre tiene las mismas propuestas ante cualquier crisis. Tenemos que crear nuevas propuestas, nuevas respuestas, nuevo pensamiento crítico, dirá. Ya el neoliberalismo, esto de que es como en una fuente, el plato de arriba se llena del agua, pasa en el más ancho hasta el más grandote, los pobres, se va derramando la riqueza. Eso es mentira, dirá el Papa en esta encíclica. Eso no es cierto. Ese es como un dogma el neoliberalismo.
todas las recetas del Fondo Monetario Internacional se estrellan aquí. El Papa está diciendo eso es mentira, eso no es real, esa economía es ficticia, nos están viendo la cara. Por eso los mercados están reaccionando muy fuerte contra ese documento. La valoración del trabajo se entiende dentro del contexto del humanismo y de la espiritualidad, a la vez que alienta la creación de fuentes de trabajo para todas y todos. Propone el desarrollo de otro ritmo de vida que incluya la sabiduría de detenerse, la capacidad contemplativa. Está en crisis nuestro modo de producción y en crisis nuestro modo de consumo. Eso es lo que está diciendo esta encíclica. Ese modo neoliberal de producir y de consumir es lo que tenemos que modificar. No podemos continuar con estos modelos después de la pandemia. Las estructuras sociales también deben asegurar que ese trabajo deje espacio para una vida íntegra y plena. Y el séptimo eje que atraviesa toda la encíclica, les dije que yo miro 7 ejes, son 8 capítulos, no fui capítulo por capítulo de la encíclica, sino me fui a los 7 ejes rectores de toda la encíclica. La necesidad de la sana política. ¿A qué le llama el Papa sana política en esta encíclica? Quiere reivindicar la política. Un mundo nuevo requiere de una política nueva y de políticos y políticas nuevos. Una política adecuada. La política no puede estar al servicio de la libertad de la empresa, de los intereses solo de los ricos, de algunos. Una política sometida a la economía y al mercado, a los poderes tecnocráticos, debilita a los estados nacionales. Las transnacionales tienen más fuerzas que muchos gobiernos. Tiene que crear un mundo homogéneo, toda la globalización, las mismas marcas, los cines, los mismos supermercados, donde vaya usted a cualquier país es lo mismo, consumen lo mismo. Eso conviene solo a ciertos sectores, pero no conviene a la mayoría, dice este documento. No cabe la misma regla para una persona con discapacidad, para los pobres, con escasas posibilidades de curar sus enfermedades, dirá. En el número 109. Claro que no. La salud tratada, lo estamos viendo en el país. Desmantelamiento de la salud social durante 30 años. Claro que tenemos un índice de mortandad montonal de población con diabetes, con hipertensión, con obesidad, con desnutrición. Claro que aquí el virus hace su agosto en medio de nosotros. Y usted quiere ir a una atención privada. Yo pregunté, estoy actualmente en Cuernavaca. En los hospitales privados la media es de 93,000 pesos por día una cama de terapia intensiva. Pues claro que los pobres no tienen acceso a una cama de 93,000 pesos diarios de terapia intensiva. Por eso él pone decir, estas soluciones del mercado son para grupos privilegiados. No puede continuar esto así. Si la sociedad se rige primeramente con los criterios de la libertad de mercado y de la eficacia, no hay lugar para ellos, para los pobres, para los desválidos. La fraternidad será expresión solo romántica, dirá, no es cierto. Si no cambia la política y la economía, será un mundo de hermanos y hermanas, una expresión romántica, pero no sea realidad. Él trata que se haga realidad. Esto lo dirá muy fuerte en el número 109. La crisis sanitaria económica generada por la pandemia ha dejado esto suficientemente claro. Por eso ve la necesidad de rehabilitar una sana política, no al servicio del mercado y el mundo empresarial solamente, porque el mercado solo no resuelve todo, insistirá en el número 168 de esta encíclica. Al mismo tiempo advierte sobre los efectos de políticas populistas y desviadas. La política, dirá, lidera grandes cambios que el mundo necesita. En el número 166 dirá, todo esto podría estar colgado de alfileres si perdemos la capacidad de advertir la necesidad de un cambio en los corazones humanos, en los hábitos y en los estilos de vida. Recuerda a los políticos la tarea educativa,
el desarrollo de hábitos solidarios, la capacidad de pensar la vida, cómo hay que hermanarnos más íntegramente, hay que tener una hondura espiritual en la política. No habla de política partidaria, él habla de la política real del bien común. Hacen falta para dar calidad a las relaciones humanas de tal modo que sea la misma sociedad la que reaccione ante las iniquidades, las desviaciones, los abusos de los políticos, de los poderes económicos, tecnológicos o los poderes mediáticos, dirá en el número 167. Por eso sostiene que las distintas religiones, a partir de la valoración de cada persona humana como criatura llamada a ser hija o hijo de Dios, ofrece un aporte valioso para la construcción de la fraternidad y la sororidad, para la defensa de la justicia en nuestra sociedad. En el capítulo 8 es fuerte, en el número 271 lo dedica al diálogo interreligioso y da muestras y nos hace un resumen de lo que él ha hecho en dialogar con líderes de otras religiones. Dirá: el objetivo del diálogo es establecer amistad, paz, armonía, compartir valores, experiencias morales, experiencias espirituales en un espíritu de verdad y de amor con todos de otras religiones. O sea, le está invitando en el número 271 a la gente creyente de cualquier deidad que tienen que hacer algo bueno por la tierra y empezar a dialogar, porque las religiones hemos sido conflicto de guerras y no hay guerras más terribles las que se hacen en nombre de Dios. La historia de la humanidad está llena. Aquí el Papa hace una invitación seria al mundo religioso, no al mundo católico, a todo el mundo religioso, a entablar un diálogo de paz y de fraternidad. Se presenta en esta encíclica el pensamiento social de Francisco y termina diciendo: soñemos con una única humanidad, unida en la diversidad, como caminantes de la misma carne humana, como hijos de esta misma tierra, que nos cobija a todos, cada uno con la riqueza de su fe o de sus convicciones, cada uno con su propia voz, todos hermanos, dirá en el número 8. Salvaguardar unidad y diversidad. El Papa se muestra como un gran pensador, dando soluciones, salidas complicadas, largas, no mágicas. Yo lamento la ausencia de la Iglesia. No hay una salida a la fraternidad de la solidaridad de la Iglesia, que tenemos problemas serios como la humanidad, de poder, de relaciones, de una sala política, una curia desastrosa en Roma, abusos de todo tipo de autoridad, con fundamentalismos religiosos. Creo que podemos aplicar los católicos esta encíclica a la Iglesia Católica y salimos reprobados. Leamos y estudiemos. Hace unos días participé en un programa con una querida amiga y teóloga, la doctora Marilu Rojas, y la última pregunta que me hacía Bernardo Barranco en Sacro y Profano, en el Canal 11, era: ¿y este documento para el episcopado mexicano, para la Iglesia mexicana? Pues es una llamada de atención muy fuerte. Si de algo carece la Iglesia mexicana y sus excepciones afortunadas, una gran excepción es Fray Raúl Vera, obispo de Saltillo, que ha estado enfermo en estos días, que le mando mis oraciones y mi solidaridad en toda su lucha, el obispo de los derechos humanos. Es una excepción. No son la mayoría de los señores obispos, por desgracia. Si de algo carecen, es de sensibilidad social. Se han unido a los poderes económicos, se han unido a los poderes políticos y el pueblo les ha valido en su miseria. Es una invitación esta carta a la Iglesia mexicana a tomar en serio el Evangelio, a tomar en serio la fraternidad, a que les duele el corazón de su pueblo. La mayoría de señores obispos no vienen de clases privilegiadas, vienen de clases pobres de México, pero una vez que llegaron al poder, sienten que su familia son los ricos y los empresarios de México y se han olvidado de los pobres. Este documento es una invitación del Papa Francisco a que abran su corazón al mundo de lo basurable, al mundo de lo desechable, al mundo de la miseria, al mundo de que no cuenta, que ese mundo es por el que vino Jesús y dio su vida. Es una invitación muy seria, no solo a los señores obispos, por supuesto, a todos los creyentes, a los no creyentes, a los católicos. Una invitación seria, que tomamos el Evangelio en serio y que respondamos al mundo. Pues esto es lo que quería compartir y quiero compartir, hermanos y hermanas, con ustedes, una lectura
7 ejes transversales de la Fratelli Tutti, todos hermanos y hermanas, que hay que abrirlo. Fratelli sorelli, hermanos y hermanas, lo que no se menciona no existe. Es que en hermanos está todo mentira. La fraternidad es de hombres, la sororidad es de mujeres. Aunque nos cueste decir todos y todas, lo que no se nombra no existe. En ética eso he aprendido, cómo se trabaja un dilema ético nombrando las cosas. Tenemos problemas serios en el mundo y en la Iglesia Católica de fraternidad y de sororidad. Lean, los invito, esto es una invitación de veras, por eso lo hice, me lo pidió muchas gentes que compartiera mi mirada sobre la encíclica, y yo lo hice para que se avienten a leerlo. En internet métanse vatican.bw, ahí bajan el documento, encíclicas, documentos pontificios, les da en qué lengua lo quieren, y ahí pueden obtener el documento gratuito. Es decir, ahí lo tienen. Léanlo, de veras, es muy serio el documento, vale la pena. Ya hablé de lo que yo veo que carece, pero también hablé de lo que me parece muy importante. Católicos o no católicos, creyentes o no creyentes, es un documento social y de justicia para el mundo. Muchas gracias a quienes me escucharon. No pude estar, aquí estoy en el celular transmitiendo, no puedo estar contestando sus saludos, pero sí me salen en la pantalla, los estoy leyendo. Buen día, nos vemos pronto con algunos. Aquí viva mi amiga Pilar, pronto nos veremos por allá donde vive, esperemos en Dios que esto siga mejorando. Pues paz en su corazón, alegría en su vida y mucha luz en su camino. Bueno,